imponerle la pena de 8 años de prisión y multa de 135.000 pesos con las costas procesales y las accesorias legales, y absolver libremente al nombrado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal favorecido por el suministro de estupefacientes, que se dice cometido en esta ciudad el 8 de octubre de 2016 en perjuicio de Lucía Pérez Montero por no haber probado la acusación que ese hecho hubiera existido. Tercero, absolver libremente a Alejandro Alberto Maciel, cuyas circunstancias personales obran en autos, del delito de incumplimiento agravado por la gravedad del hecho precedente, que se dice cometido en esta ciudad el día 8 de octubre de 2016 por no haber probado la acusación que ese hecho hubiera existido. Cuarto, disponer atento a lo decidido en el punto anterior, la encarcelación de Alejandro Alberto Maciel bajo caución juratoria, de que será efectiva desde la comisaría de la jurisdicción donde cumple arresto domiciliario, recién después de verificar que no existan impedimentos a la libertad ajenos a este proceso. Quinto, remitir copia de la presente resolución al señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires a los fines de evaluar, en orden al posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la actividad de la agente fiscal doctora María Isabel Sánchez en el curso de este proceso. Sexto, remitir copia de la presente resolución a la Fiscalía General Departamental para revisar, en orden al posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el desempeño funcional de la doctora Claudia Carrizo y del auxiliar eviscerador José Luis Barani. Firmado Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Facundo Gómez Urso. Ante mí, Patricia Laura de Siena. Bueno, vamos a repasar en las siguientes placas los componentes de esta sentencia, de este fallo. Bueno, Matías Farías, a quien vemos en imágenes, condenado a 8 años de prisión, coautor del delito de tenencia de droga, absuelto de los cargos de abuso sexual. Por su parte, Juan Pablo Ofidani fue condenado a 8 años de prisión, considerado coautor del delito de tenencia de drogas, y fue absuelto de los cargos de abuso sexual. ¿Qué pasa con Alejandro Maciel? Absuelto por los cargos de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente. Y en cuanto a las declaraciones que surgieron una vez conocida la sentencia, desde el Tribunal Oral número 1, algunas de las partes se está tratando de encauzar de cualquier manera el desatino inicial de la doctora Sánchez para satisfacer las falsas expectativas generadas por ella misma. No existe ningún indicador que demuestre que Lucía cambiaba sexo por droga. Esto tiene que ver con los fundamentos del fallo. Fue acreditado que solo mantenía relaciones sexuales con quien ella quería. Farías no intentó ocultar el hecho. Dijeron también desde el tribunal, no solo la llevó a recibir atención médica, sino que además permaneció en el lugar para saber qué le había pasado a Lucía. Bueno, y por supuesto que seguimos ocupándonos de este caso. Una vez conocida la sentencia, el caso de la muerte de Lucía Pérez, hablaron también sus papás. Exactamente, quienes dijeron que el fallo es una vergüenza. Una vergüenza. Violencia de género, me parece que este tribunal no tiene nada. ¿Ustedes vieron algo que dijeran violencia de género? Nada. Esto es matemático nada más. Y bueno. ¿Estás sorprendido o no? Y si bueno, y si viste cómo es, si lo... ¿Qué? No, sí, obvio que estoy sorprendido. ¿Cómo iba a esperar una condena de esta manera? Es una cosa de que no cabe en ninguna cabeza, en ninguna lógica. Estamos hablando de la autopsia de mi hija que decía todo lo que le habían hecho. Estamos hablando que tenía hematomas en la vagina, estamos hablando de la parte anal que tenía, estamos hablando de muchas cosas, que eso no se comprobó, eso que no es nada acá, todo esto, no, me parece que todo es una fantochada, ¿me entendés? Y bueno, y Sánchez también, que se dedique al kiosco de abajo, porque la verdad que... Hay un pedido por parte del tribunal de justamente investigar lo que fue la tarea de la fiscal en esos primeros tramos. Y claro, vos imaginate, escuchame una cosa, vos imaginate que un fiscal le arruina la vida a una persona y a toda una familia, ¿me entendés? Y nos arruinó la vida, y le arruinó la vida a Lucía, le arruinó la justicia a Lucía. Entonces yo creo, ¿me entendés?, que ese fiscal hoy tiene que pagar con todo su patrimonio, todas sus cosas, todo esto que hizo. Esto no puede quedar así, no puede quedar así, esto es una burla, 8 años de prisión.
No. Y la condena por la venta de estupefacientes cerca de la escuela, no por la muerte de Lucía en sí. Pero obvio. Entonces la muerte de mi hija, ¿qué va, de regalo? ¿Es un regalo la muerte de mi hija? ¿Una muerte es un regalo acá? No, yo creo que está muy equivocado. Muy equivocado. No sé, tendría que hablarlo con mi abogado, los paso a seguir. Mi abogado, ustedes vieron que hizo lo imposible por esto. Y bueno, con él no me la puedo agarrar, ¿no? Porque realmente llevó el caso como se tenía que llevar. Pero esto me parece que es una vergüenza. Bueno, incluso la misma sensación tuvieron con el nuevo fiscal, el que estuvo en juicio. Esto como todo, esto es una vergüenza así, internacional. No se respetaron ni siquiera los tratados de femicidio ni la violencia de género. Es internacional. Imagínate vos, si a mí me parecía poco 18 que pidió el fiscal, imagínate vos cómo puede caer esto. Pero una locura. Pero bueno, esta justicia de Mar del Plata se mueve así, es así. En el marco del juicio también se mueve la plata. ¿Cuánto habrán pagado para todo esto? Se estaba pidiendo una perpetua y el femicidio es perpetua. ¿Y cómo? O sea, ¿qué tenés que ir? O sea, si eso no fue violación lo que hicieron con Lucía, ¿qué es la violación? ¿A qué le llaman ellos violación? Entonces bueno, pero bueno. ¿Cómo siguen? ¿Cómo seguimos? En otras instancias, Tenemos otros lugares para ir a pelear, así que seguiremos en otras instancias. O sea, acá no se termina nada, acá empieza otro camino, para nosotros interminable, porque realmente hoy quisiéramos haberle dado un broche y decir, estos igual van a ir a Batán, o sea, no se van a quedar acá, van a ir presos. Y el otro viejo sinvergüenza de Maciel, es el Lindor que tenía, la droga que cultivaba. ¿Para qué era eso? ¿Para consumo de qué? Entonces, hoy se abrirá esa causa. Vos hablabas de la fuerza de la palabra cuando dialogabas con la gente afuera. Esa fuerza cuando más tiene que tener ahora. Exactamente, la tengo igual que siempre o mejor que siempre. O sea, seguimos con la palabra. La palabra es lo que nos va a llevar a seguir esta lucha. La violencia no nos lleva a nada, yo ya lo he dicho, no me lleva a nada. O sea, la violencia llevó a que la mataran a Lucía. Eso llevó. Tenemos el resto de nuestra vida y la fuerza para seguir con esto para adelante. Tenemos que salir de Mar del Plata para tener una justicia. Tenemos que apelar y tenemos que ir a otro lado a pedir justicia. La muerte de mi hija nunca se juzgó. Estamos hablando de la tenencia de droga nada más. La tenencia de droga, porque no podía. Es como se lo dije recién, la muerte de mi hija va de regalo. ¿Van a recurrir a otras esferas más altas de la justicia, Guillermo? Seguro, sí, a donde tengamos que ir. Bueno, y ahora estamos comunicados. En nuestro móvil está Gustavo Marcellac, que es el abogado que representa a la familia de Lucía Pérez. Doctor Marcellac, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, en principio, ¿cuáles son los puntos que para ustedes son más cuestionables de este fallo de la justicia? Bueno, en principio el desconocimiento acerca de la relación de la situación de vulnerabilidad de Lucía y de esta cuestión de violencia de género que rodea el caso completo, ¿no es cierto? En mi opinión, el fallo del tribunal, que es respetable pero que no compartimos, no ha logrado captar este contexto de violencia de género que nosotros venimos planteando desde el inicio de este juicio. ¿Desde qué lugar, doctor, lo tiene que captar? ¿Desde el lugar de la situación de poder entre un mayor, un menor? Claro, es decir, el tribunal descarta la situación de vulnerabilidad de la víctima y descarta esta relación, esta simetría de poder que existe entre víctima y victimario. Y entiendo que esas conclusiones no se condicen con los elementos de convicción que existen en la causa y no se condicen incluso con algunos reconocimientos que el propio tribunal ha hecho en la propia sentencia. Pero insisto, bueno, serán materia de cuestionamiento en el recurso de casación correspondiente, sobre el cual nos pondremos a trabajar de ahora en más. Doctor, me gustaría que, para dejar en claro a la opinión pública, ¿qué se considera un femicidio y por qué en este caso no fue tenido en cuenta como tal? A ver, para hablar de femicidio estamos hablando primero de un homicidio, ¿sí? Es decir, básicamente es la muerte de una persona en donde el autor quiere ocasionar esa muerte. A esa situación de un femicidio, a esa base de homicidio, se le suma, además, un contexto de violencia de género. Es decir, es un homicidio cometido por un hombre en perjuicio de una mujer en un contexto de violencia de género. Eso significa que a la intención de matar hay que sumarle
este contexto particular en el que se produce esa muerte, que es en esa relación desigual de poder en donde una mujer se encuentra subordinada respecto de la posición dominante de un varón, ¿sí? Por eso la situación de violencia de género. Esa situación de violencia de género no necesariamente se traduce en violencia física, ¿sí? La violencia puede darse en innumerables cantidades de situaciones en donde se ponga en evidencia que existe esa relación desigual de poder, en función de la cual se justifica la aplicación del agravante, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿las pruebas no fueron suficientes para acreditar esa violencia? Acá lo que es un caso particular, porque en realidad el hecho imputado encajaba en dos tipos penales. Por un lado, el abuso sexual seguido de muerte, ¿sí? Por considerar que esa relación de violencia de género hacían que en el caso concreto uno no pudiera hablar de un consentimiento libre por parte de Lucía para tener relaciones sexuales. Además, ese abuso sexual seguido de muerte, en nuestra opinión, constituía un femicidio, porque no era una muerte, era un homicidio, porque desde nuestro punto de vista, y el fiscal coincidía con esto, los autores, cuanto menos se tendrían que haber representado la posibilidad de esa muerte, y aún así actuaron con indiferencia frente a esa representación, y por lo tanto esa muerte debía atribuírseles como si la hubieran buscado en el contexto de lo que se denomina dolo eventual, ¿no es cierto? ¿Van a apelar este fallo? Me imagino que sí. Sí, por supuesto, vamos a interponer el recurso que corresponde, es el recurso de casación ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Doctor, y en cuanto a la relación Farías y la víctima, por lo menos en esas horas de que ocurrió el hecho, la comercialización o le propinaron la droga a Lucía, ¿todo eso está comprobado? ¿Qué es lo que fue que se resolvió en cuanto a eso? Bueno, el propio tribunal condenó a Farías y a Fidani por la tenencia con fines de comercialización, agravada por el suministro a menores y en proximidad de un establecimiento escolar. Es decir, todo ese contexto está por acreditado al punto tal que el tribunal los condenó por ese delito. Por eso es que nos parece que teniendo por acreditado ese contexto, en donde una víctima menor de 16 años, con una relación conflictiva con los estupefacientes, se contacta con un proveedor, quien le fía, se la lleva para su casa, le suministra más estupefacientes y tiene relaciones sexuales con ella hasta su muerte, entendemos que pareciera que hablar de una relación simétrica de poder escapa un poco a lo que sería una lógica interpretación de la prueba. Pero insisto, son cuestionamientos que uno hace de una sentencia y que por lo tanto va a tener que canalizar por la vía que corresponde, que es el recurso de casación pertinente. Ahora, tanto los jueces en el fallo como los propios padres de Lucía Pérez cuestionaron mucho el accionar de la fiscal Sánchez en su momento. ¿Qué puede decir usted al respecto? ¿Cuánto influyó para este resultado? Bueno, a ver, no me parece prudente. Lo que tenía que decir sobre la actuación de la fiscal Sánchez lo dije en el alegato en el juicio. No me parece prudente ahora seguir cuestionando por este medio la labor de la fiscal Sánchez, porque estaría justamente pecando de la imprudencia que le critiqué en su momento a las manifestaciones de la fiscal. Insisto, lo que uno advierte de la intervención original de la fiscal lo cuestionó y lo dijo en el momento de los alegatos, que es el lugar donde hay que decirlo. Y gran parte de eso fue receptado por el tribunal, porque de hecho lo manifestó en la sentencia. De todas maneras, me parece que poner el foco en eso y perder de vista la gravedad del hecho que estamos juzgando implicaría, si se quiere, quitar el foco de la atención de la cuestión que realmente amerita enfocar, ¿no es cierto? Bien. ¿La apelación ahora es inmediata, doctor? ¿Cómo continúa? Tenemos 20 días para interponer el recurso de casación, así que seguramente nos tomemos gran parte de ese tiempo como para poder trabajar en el recurso como corresponde.
Bien. Bien, doctor Marceliak, muchas gracias. Gracias por este contacto y por brindarnos esta entrevista en Telediario. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable.